Hola, soy Benito Taibo, director general de Radio UNAM. Es un gusto darles la bienvenida a este ciclo de conversatorios que tienen la intención de cerrar la conmemoración del 85 aniversario de Radio UNAM. Hemos titulado a este conversatorio La preservación digital de los archivos radiofónicos, problemas comunes y soluciones compartidas. Y está dirigido a revisar las prácticas más recomendables para salvaguardar de manera óptima nuestros acervos sonoros digitales. Para conducirlo está con nosotros Frida Saldívar, una de nuestras jóvenes y talentosas colaboradoras. Frida es locutora, conductora y productora de radio y medios audiovisuales. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialización en hermenéutica de la cultura digital. Radialista con más de 10 años de trabajo en diversas radios de la Ciudad de México, como MBC Radio, RTV México, Grita Radio, Guam Radio, Altavoz Radio y Radio IPN, así como en Radio UNAM, que ha sido su casa radiofónica por más de 8 años. Bienvenida, querida Frida. Gracias, Benito, y gracias por la invitación. Y saludos a ti que nos ves, saludos especiales a la comunidad de la RUM, que es la red de radios universitarias en México. Saludos a las radios aliadas. Al paso de los años, les pregunto, ¿qué tan significativas se vuelven las series y programas que realizamos en nuestras radios universitarias? Haciendo memoria, es que a partir de los años 80 del siglo pasado, la UNESCO valoró a los programas radiofónicos como patrimonio cultural y artístico de la humanidad, como documentos de identidad. Para los años 90, dado su valor, se propuso entonces conservarlos a través de modernos sistemas de archivo. En México es hace 3 décadas que instituciones como la Fonoteca Nacional de México han estado materializando estos esfuerzos, de los que nuestra invitada, la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, ha sido protagonista como cofundadora. ¿Qué tal, Perla? Qué gusto y bienvenida. Gracias por esta invitación, gracias por esta presentación. Gracias también a Benito Taibo, a Carmen Limón y a Santiago Ibarra por darme la oportunidad de conversar precisamente con los colegas de la radio universitaria y hablar de un tema que es apasionante y además que tiene que ver mucho precisamente con el trabajo cotidiano que día a día se lleva a cabo en las cabinas de radio y que escuchamos nosotros como público. Perla Olivia es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la UNAM y su área de investigación es preservación digital sonora, ecología acústica y educación sonora. Es además vicepresidenta de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA, y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la RIPDASA. Querida Perla, te escuchamos. Precisamente el día de hoy voy a hablar sobre la preservación digital de los archivos radiofónicos, los problemas comunes y las soluciones compartidas. Nosotros sabemos que desde hace más de 1,5 siglos ha sido posible registrar el sonido. Es decir, que hace 1,5 siglos que se empezaron a registrar la música, que se empezó a grabar la música editada, ¿verdad? Se empezó la industria discográfica, las grabaciones de campo, todas las grabaciones científicas que hicieron antropólogos, etnolingüistas, etnólogos, y que precisamente es el fundamento, el origen de la creación de las fonotecas. También se ha grabado arte sonoro, paisaje sonoro, los audiolibros, y hay un tipo particular de grabaciones sonoras que son las producciones radiofónicas. Precisamente el día de hoy nos vamos a centrar en todo lo que son los programas radiofónicos
que han sido grabados desde el siglo pasado. De hecho, el siglo pasado la radio fue la principal generadora de contenidos sonoros, ¿sí? Estos programas que se empezaron a grabar desde las primeras décadas del siglo pasado hasta la actualidad, formaron una parte fundamental de nuestra herencia sonora, de nuestro patrimonio, y constituyen hoy en día un bien cultural fundamental. Y como bien decías, Frida, desde 1980 comenzamos a mirar precisamente a estas grabaciones que durante mucho tiempo estuvieron almacenadas, arrumbadas en el mejor de los casos en algunas de las emisoras de radio, en otras estuvieron correctamente organizadas y conservadas, pero no tenían la importancia y la visibilidad que tienen en la actualidad. Entonces, precisamente cuando la UNESCO hace este reconocimiento hacia 1980, la idea fundamental era guardar para conservar. Las principales preocupaciones de ese entonces eran conservar en las mejores condiciones posibles los archivos sonoros, los programas de radio producidos en una amplia gama de géneros y formatos radiofónicos. A partir de entonces es que nosotros comenzamos a situar precisamente una problemática que es común a todos los archivos en el mundo, y específicamente aquellos que corresponden a la radio pública. Y algunos de los problemas comunes vienen desde el siglo pasado. El primero de ellos tiene que ver con la falta de condiciones adecuadas para la conservación de los materiales. En muy pocas radiodifusoras había o existen bóvedas con las condiciones adecuadas de temperatura y de humedad, precisamente para garantizar que no se deterioren más estos soportes que por el paso del tiempo sufren un proceso que es la degralescencia. Quiere decir la degradación sistemática del soporte, sobre todo de las cintas magnetofónicas, y además la obsolescencia tecnológica. Sabemos quienes trabajamos algún tiempo en la radio que sistemáticamente entran en desuso precisamente los soportes de grabación y aparecen nuevas tecnologías, nuevas posibilidades, nuevos soportes de grabación, y esto es un factor que se conoce como la degralescencia. Otro gran problema que es común para todas las fonotecas de los archivos de radio es la falta de herramientas para controlar intelectual y físicamente las colecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos inventario y en muchos casos no hay herramientas como la catalogación, las bases de datos con los campos básicos para identificar y sobre todo recuperar estos contenidos. Otro problema común en este ámbito es la digitalización como medio para preservar los contenidos que han sido grabados en soportes analógicos. En muchos casos no se ha concluido y también, por qué no decirlo, en muchas radiodifusoras no se ha iniciado. Entonces, estos problemas que son característicos de colecciones grabadas en soportes analógicos, ¿verdad? Son comunes en muchas radiodifusoras. Y heredamos estos problemas precisamente en el siglo XXI, donde a su vez se suman otro tipo de variables y otro tipo de problemáticas que vienen a hacer, entre otras, por ejemplo, la producción continua y la acumulación de contenidos de origen digital. En este siglo, y sobre todo a partir de la pandemia, hay una gran cantidad de documentos sonoros de origen digital, también llamados nativos digitales, que se están produciendo. Y se desconocen los métodos
de preservación de estos contenidos y además carecemos de archivos digitales para preservarlos. Además, sumado a esto, la radio está inserta en el ecosistema digital contemporáneo, es decir, forma parte de los nuevos medios digitales y en consecuencia está generando constantemente este tipo de contenidos y nuevos contenidos de origen digital como los podcasts, por ejemplo, ¿no? A estas problemáticas del siglo XX y del siglo XXI hay comunes denominadores como la falta de dinero, de presupuesto. En muchas ocasiones se da el recurso económico, pero no se entiende que la preservación es una tarea continua que requiere un presupuesto de forma sistemática, asignado de forma constante, porque si no se asigna de esta manera, no se logra garantizar la permanencia de estos contenidos. Otro gran problema que es común tanto en el siglo pasado como en este es la obsolescencia tecnológica, la degradación sistemática de los soportes, la falta de personal capacitado y de infraestructura para garantizar la permanencia de estos contenidos una vez que han sido digitalizados y la suma de estos contenidos que se producen de origen digital. Y otro aspecto fundamental es la falta de políticas y lineamientos vinculados precisamente con el archivo. Entonces, estos problemas que comparten muchos de los colegas que nos están viendo en esta ocasión, probablemente harán un listado y dirán, bueno, pues es cierto, gran parte de estos problemas los vivimos día a día en la radiodifusora, pero también sumado a esta problemática, en esta exposición yo hablaré de soluciones compartidas, porque la preservación digital no puede ser una tarea aislada. Y por eso es muy importante este esfuerzo que hace Radio UNAM para compartir con colegas de todo el país precisamente algunas alternativas que yo comparto con ustedes que tienen que ver primero con elaborar un diagnóstico real de la situación del archivo. Hay ya herramientas a disposición de toda la comunidad archivística, como la guía rápida de la evaluación de la preservación digital que elaboró el Digital Preservation Consortium, la Digital Preservation Coalition, ¿sí? Ese es el nombre correcto, ¿sí? La guía para la preservación, la guía para la evaluación de la preservación digital que elaboró la Coalición de Preservación Digital. Esa es una herramienta y otra herramienta también para conocer el nivel de la preservación digital son los niveles precisamente de preservación digital que fueron elaborados en Estados Unidos. Son dos herramientas, amén de un diagnóstico que las emisoras puedan realizar para conocer la realidad de sus colecciones, tanto analógica como de aquellas que son de origen digital. Otra solución compartida tiene que ver precisamente con priorizar. Ya no podemos pensar en digitalizar todo. Tenemos que hacer una selección muy clara para priorizar la digitalización de los documentos más antiguos de la emisora, de aquellos documentos que no tienen problemas de derechos de autoría intelectual, que pueden tener un reuso educativo, cultural, científico, ¿verdad? Y aquellos documentos que son únicos en nuestras colecciones. Otra solución que también es muy importante es trabajar siempre con base en estándares y lineamientos. Es decir, no guiarse por intuiciones personales o por recomendaciones, por muy creativas que estas parezcan. Por eso hay ya lineamientos establecidos a nivel internacional. Hay grupos de trabajo a nivel internacional. También en México hay grupos de trabajo. El COTENDOC es uno de estos grupos
a nivel internacional, yo recomendaría todas las publicaciones que ha realizado la IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, para conocer con precisión qué formatos son aquellos que se recomiendan para la preservación, ¿verdad? Cómo construir archivos digitales, cómo establecer precisamente las bases para la preservación digital a largo plazo y de forma sustentable. Y sumaría también las publicaciones que en el IBI de la UNAM tenemos en español y que están en acceso abierto, así como todas las publicaciones y los materiales que ha editado en estos últimos 4 años la RIPDASA, la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Otro aspecto fundamental de este trabajo compartido es generar grupos de trabajo para compartir prácticas y experiencias de preservación digital. También pensar en infraestructura compartida, eso es fundamental. La tecnología para la preservación digital tiene un costo alto. No puede haber una solución por cada archivo. Hay que pensar de qué manera se crean almacenamientos digitales lógicos con arquitecturas que permitan usufructuar la tecnología y garantizar la conservación de un mayor número de contenidos para un mayor número de archivos, usar gestores digitales que tengan o que estén basados en el código abierto, ¿verdad? Que también crear, por supuesto, una comunidad de archivistas, pero también de ingenieros que conozcan a detalle, que vayan mejorando precisamente estas herramientas, crear archivos digitales. Y otro aspecto que es fundamental, Frida, es reconocer que el archivo es una parte esencial de la producción radiofónica. Ya no es la última cadena de la producción, es el corazón, es el eje de la producción radiofónica, es el inicio y final de la producción radiofónica. Por lo tanto, todas las personas que participan en la producción de un programa de radio tienen que estar involucradas. En el mismo momento en que se autoriza un proyecto, que se empieza a producir un programa, hay una serie de metadatos embebidos que los productores serían los primeros interesados en incorporar, porque de esa manera garantizan que esa producción no solamente va a tener la salida al aire, sino una serie de reutilizaciones en el futuro, que se reconoce con ello que este tipo de materiales tienen un valor de uso más allá de la transmisión tradicional del programa de radio. Otra solución muy importante es la capacitación permanente, generar políticas que comprendan lo que es el archivo en la actualidad y que contribuyan precisamente a la preservación digital del archivo sonoro, del archivo radiofónico. Para concluir esta intervención, yo quisiera compartir 5 ideas que creo que son fundamentales y que no podemos perder de vista en la actualidad. Entender que el trabajo del archivo radiofónico, incluso también del archivo de televisión, está en una situación de tensión permanente entre el pasado, por toda la cantidad de documentos que tiene que digitalizar y que tendrá que priorizar esa digitalización, y el presente, porque día a día está generándose una gran cantidad de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital. Entonces, esta tensión que vive el archivo tiene que ser comprendida, tiene que presentarse en las mesas de trabajo, porque al final de cuentas es un compromiso precisamente con el futuro, con la importancia que tiene el archivo en el acopio, en la conservación y en el acceso de contenidos digitales. Lo que significa que esa idea que teníamos del archivo como un espacio para almacenar cosas, un espacio
para que las grabaciones durmieran mucho tiempo, se quedaran durante mucho tiempo y donde prácticamente no había actividad, ha cambiado. El archivo digital es parte del ciclo de vida digital de un documento, de una producción radiofónica en la actualidad. Entonces, tenemos que entender que el archivo tiene en la actualidad otra importancia, debe de estar inserto precisamente en las tareas de producción. Y es necesario, en consecuencia, expandir la tarea del archivo como parte de la producción radiofónica. Hay que cambiar también la idea de las colecciones guardadas. No sirven de nada las colecciones guardadas. Lo que necesitamos es que un programa de radio, desde el momento mismo en que se produce, se transmite al aire, tiene a su vez otras salidas, es decir, otras formas de valor. Eso es lo que le confiere precisamente importancia a la radio en el ecosistema digital contemporáneo. De hecho, muchas de las colecciones radiofónicas creadas el siglo pasado están puestas en valor precisamente a partir de su inserción en diferentes plataformas digitales. Un ejemplo concreto en el caso de la UNAM, yo diría el caso de Descarga Cultura, que tiene muchas y muy interesantes producciones radiofónicas de Radio UNAM y que algunas de ellas se escuchan incluso remasterizadas. Muchas de ellas son material muy importante para los estudiantes, para los profesores, para los investigadores. Entonces, adquieren un nuevo valor en la actualidad estos materiales que en otro tiempo estuvieron guardados solamente en la fonoteca. Agregaría también el podcast de Radio UNAM. Es una plataforma sobre demanda que se ha ido construyendo con los años y en el que se pueden encontrar tanto series de relevancia histórica de esta casa como las de actualidad y que adquieren valor como documentos vivos, entre las que se incluyen dos importantes reconocimientos, que es Memoria del Mundo de la UNESCO por la colección de ficciones sonoras y por la serie Foro de la Mujer. Sin embargo, hay muchas otras de oferta muy variada. Y quisiera también añadir que el archivista es también en la actualidad un curador de contenidos digitales. Eso no lo podemos perder de vista. El archivista es quien selecciona, quien prioriza la digitalización, la preservación digital, pero también quien genera nuevos contenidos digitales. Entonces, el archivista, como lo conocimos el siglo pasado, no tiene nada que ver con la amplia gama de posibilidades que tiene en la actualidad. Y yo dejaría aquí esta presentación, Frida, justo para escuchar las preguntas y recordar que en este momento el archivo sonoro, el archivo audiovisual, tiene una gran vitalidad y una gran proyección en el ecosistema digital contemporáneo. Hace 8 años, en la presentación de tu tesis doctoral, mencionabas que 100 millones de documentos sonoros en el mundo existían, pero 80% de ellos están destinados a desaparecer en 10 años si no se tomaban las acciones contundentes para su preservación. Hoy en día, ¿cuál es el estado de la cuestión? Fíjate que ese dato, que lo hice cuando realicé justo mi tesis de doctorado, era una estimación de la UNESCO. En ese entonces, de lo que se iba a perder si no se digitalizaban las colecciones radiofónicas, la música, todo lo que se ha grabado como resultado también de la investigación científica, el arte sonoro, etc. Pero ese dato, como estimación, era impreciso. La UNESCO lo dijo, pero no había datos específicos por continente y por país. Precisamente nosotros en la RITDASA hace un par de años publicamos una investigación que la publicó la Universidad Andina Simón Bolívar, de sede en Ecuador, cuya sede está en Ecuador, en donde
pudimos constatar que se ha perdido una gran cantidad de grabaciones radiofónicas. Lastimosamente, la mayoría de las colecciones radiofónicas de principios del siglo pasado no existen. Son contadas las radiodifusoras que todavía tienen colecciones grabadas en los años 60, a finales de los 60 y los 70. ¿Sí? Esto para ubicar lo que pasa en América Latina. De estas colecciones que todavía existen, muchas están en riesgo de perderse y día a día se están perdiendo porque no se han digitalizado, porque no cuentan con las condiciones adecuadas para su conservación o simplemente porque se desconoce que existen. En México, te daría otro dato, uno de los primeros programas de radio está en Radio UNAM, precisamente, que es de la década de los 50, sería de los primeros programas que hay en México. Después, Radio Educación tiene también una colección muy importante a partir de la década de los 70, pero la mayoría de las colecciones radiofónicas de ese periodo ya no existen. Digamos que la mayoría de las radiodifusoras que comenzaron a generar sus fonotecas de radio el siglo pasado tendrían que estar priorizando la digitalización de sus colecciones registradas precisamente en cintas de carrete abierto, ¿sí? Pero es muy lamentable la situación en este momento. Los números, por diferentes razones, los números duros de cuántos documentos existen en este momento en México son estimaciones. Precisamente en relación con la cantidad de documentos sonoros grabados en soportes analógicos, hace un par de años identificamos que hay 1 millón de documentos. De estos, el 50% corresponden a programas de radio, sobre todo de radio pública. Y lo que significa que hay 500,000 de documentos sonoros grabados en cintas de carrete abierto o en cassettes, porque muchas de las emisoras guardaban sus programas en cassettes, y estos programas deben de ser digitalizados en los próximos años para garantizar que esos contenidos sigan existiendo. El trabajo colectivo es fundamental. Recuerdo mi servicio social en los inicios de UAM Radio, agregando colecciones de discos en computadoras. Y fue ahí cuando comenzó mi educación acerca de la catalogación. Hacíamos la labor con mucha curiosidad y acerca del archivo se tenía la idea de algo escondido, antiguo, cuando realmente implica posibilidades para investigadores o es opción de carrera. A partir de la preservación y la memoria se abren perspectivas. Producimos series, programas, temiendo a la metadata del terror que implica el trabajo de archivo, de documentación de cada programa, pero vale tener ese conocimiento no solo para que el programa salga al aire, significa pensarlo para el futuro en plataformas de los medios universitarios. Y a propósito de Radio Chapingo, su directora Juanita Meraz pregunta: ¿existen protocolos para renovar los discos de vinil y cintas magnéticas o ya están por ser soportes en proceso de descomposición? Y también, ¿cuál es el periodo de vida de los soportes sonoros desde los discos de vinil, pasando por los discos compactos y USB hasta la nube? Y bueno, yo aquí agrego, ¿qué hacer ante las afectaciones y borrado de soportes digitales o cintas magnéticas ante lluvia u otros eventos naturales? Bueno, pues trataré de responder a la pregunta y un poco compartir y reflexionar sobre esto que has comentado. A ver, los discos de vinilo y las cintas magnéticas son soportes que tendrían que digitalizarse, ¿verdad?
porque en este momento la única vía para poder conservar los contenidos grabados en cintas, en cassettes, en discos, ¿verdad?, es la digitalización. Hasta ahora. Esto es lo que siempre se dice en los paneles de discusión. Probablemente en el futuro tengamos otras alternativas. De hecho, hay otras tecnologías que son alternativas precisamente porque son una vuelta a la cinta, pero son tecnologías muy, muy caras y que están recomendadas sobre todo para archivos nacionales. Pero para una radiodifusora lo importante es saber dos cosas. Primero, los soportes analógicos se tienen que digitalizar con base en los estándares y recomendaciones internacionales, en los formatos que son formatos de preservación. ¿Qué digitalizar? Es que es muy importante cuando hacía la pregunta del disco de vinilo. Generalmente, todas las colecciones de música, los derechos de autor no le corresponden a la radiodifusora. Por lo tanto, no sería una prioridad porque los derechos de autor corresponden a la disquera, a la compañía discográfica, y la radiodifusora tendría que priorizar la digitalización de sus producciones propias. Primero de las más antiguas, ¿verdad?, de esas producciones únicas que no existen en otro lado. Y tendríamos que centrarnos precisamente en la transferencia de estos contenidos y crear archivos digitales para preservar esos contenidos del pasado. Pero tú decías algo muy interesante, Frida, cuando hablabas de precisamente el trabajo que habías estado haciendo en otra radiodifusora universitaria, en One Radio, porque las radiodifusoras nuevas, las radios comunitarias, por ejemplo, las radios universitarias que están empezando, tienen una enorme oportunidad porque son radiodifusoras de origen digital. Es decir, que no tienen el problema con el pasado. No tienen que priorizar la digitalización de sus programas grabados en cinta de carrete abierto. No tienen que entrar a la discusión de que si los discos en vinilo, que por cierto, una pregunta que tenías es cuál es el soporte de mayor durabilidad, entre paréntesis lo digo, es el vinilo hasta 100 años. El más frágil es el disco compacto y básicamente algunos soportes digitales en la actualidad. Entonces, las radiodifusoras que están generando contenidos de origen digital tienen la enorme posibilidad de generar sus archivos digitales, de identificar correctamente los programas que se están produciendo y de irlos precisamente almacenando y de usar gestores digitales que permitan identificar y administrar estos contenidos y reutilizarlos. Es muy importante señalar esto en términos de que una buena práctica de preservación digital radica precisamente en usar un adecuado gestor de contenidos digitales, es decir, este gestor que administra los metadatos. Yo sé que es una palabra que puede parecer un poco extraña, pero son los datos básicos de cualquier producción. ¿Cuál es el nombre del productor? ¿Cuál es el título del programa? ¿Quién es en qué fecha se produjo? ¿En qué fecha se va a transmitir al aire este programa? ¿Verdad? ¿En qué formato está? ¿Cuál es el contenido? Una sinopsis de ese contenido. ¿Cuáles son los temas más importantes que aborda ese programa? Esto que lo digo de una manera coloquial, ¿verdad? Porque cada metadato tiene un nombre específico, es lo que necesitamos para que no se pierdan los contenidos, para que puedan ser revalorados, para que puedan ser preservados y para que puedan precisamente formar parte de este patrimonio digital. De lo contrario, aunque sea el programa más maravilloso de la radio, no se va a conservar.
Aunque tengamos al mejor productor de la radio universitaria, de la radio pública, si no se incorporan estos datos básicos en el momento desde su creación, va a ser imposible preservarlos para el futuro. Las generaciones, los jóvenes en el futuro no van a saber no van a saber que existió siquiera ese programa. Y si se encuentra en redes sociales, porque hay muchos programas que de repente se encuentran en redes sociales, no tienen los datos del productor. No saben cuándo se produjo, no saben cuándo se hizo ese programa. Entonces son aspectos muy importantes y esta oportunidad que tienen los archivos digitales, las nuevas radiodifusoras, no hay que perderla de vista. Yo creo que es una gran oportunidad tener correctamente organizados los archivos en carpetas, en tanto que se cuenta con un gestor digital. Incluso se puede usar hasta un Excel para tener una correcta identificación, un inventario bien realizado, en tanto que se construye otra herramienta, pero no perder la oportunidad precisamente de involucrar a la comunidad productora en la salvaguarda de este tipo de contenidos. Como periodistas, reporteros, productores, gestores o creadores sonoros, sí guardamos el producto final en la fonoteca. Sin embargo, también podemos tener material importante en cassettes. ¿Cómo guardar estos archivos? Y con ello, de la radio de la Universidad Autónoma de Colima, Universo 94.9 FM, Marina Vázquez, su directora, dice: ¿qué tanto beneficio sería poder hacer un respaldo de almacenamiento que tenemos en la nube? También, ¿qué tan seguro es digitalizarlo y guardarlo en este espacio, en la nube? Primero, comentaré lo de la nube. A ver, cuando nosotros hablamos de preservación digital, yo mencioné que nos referíamos a gestores digitales y al almacenamiento digital. El almacenamiento digital tiene varios principios, pero señalaré aquí tres, básicamente. Tiene que estar distribuido en soportes digitales heterogéneos. ¿Qué significa esto? Significa que puedes tener una copia de todos tus programas de radio correctamente organizados en carpetas, ¿verdad? Correctamente identificados en un disco duro. Puedes tener otra copia en un servidor, ¿verdad? Puedes usar, si tienes los recursos, cintas LTO, ¿verdad? O también puedes decidir tener una copia en la nube, pero tiene que ser una nube local, es decir, tú no puedes, sobre riesgo de lo que esto significa, depositar todo tu archivo radiofónico, que te puedo decir, por ejemplo, del siglo pasado, en una nube comercial, ¿no? Por ejemplo, en un Google Drive, como ejemplo muy concreto, ¿sí? ¿Qué sí se puede poner en la nube? Tú puedes tener una copia en baja resolución para temas de acceso. Eso sí se puede tener. Es decir, en el momento en que tú configuras la arquitectura de tu sistema de almacenamiento digital, tienes que considerar la preservación en formatos abiertos y sin compresión, por ejemplo el WAV, ¿verdad? Y de ese formato, al menos tener 2 copias distribuidas en lugares geográficamente alejados, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si hay un desastre, si hay una inundación, como bien lo señalas, si hay un incendio o si hay un terremoto, tú tienes la posibilidad de levantar tu archivo si está a 100 kilómetros de distancia, por ejemplo. Pero si tienes las copias en la misma ubicación geográfica, es más difícil recuperarlo. En la nube puedes tener una copia de baja resolución, ¿sí? Porque de esa manera tú das un acceso inmediato a las personas que busquen los contenidos. De hecho,
una buena cantidad de programas de radio se suben inmediatamente a la plataforma como en un formato de podcast y cualquier persona se los puede llevar y se los puede estar escuchándolos, disfrutándolos, ¿no? Y es una copia en baja resolución, pero el máster tú lo tienes porque el máster es muy importante, ¿sí? Entonces, primero, soportes heterogéneos, ¿sí? Podemos guardar en soportes heterogéneos. En diferentes ubicaciones geográficas. Y tenemos que tener también un sistema de verificación de forma sistemática para garantizar la integridad. Quiere decir que los datos, la información que nosotros decimos que se resguarda, realmente existe. Hay software ya para esto. Por ejemplo, hay uno en open source que se llama Fixity, que te permite evaluar el programa de radio, en este caso, concretamente el documento sonoro, desde que llega para su resguardo, para su preservación, y ver que no tenga virus, que no tenga ningún problema en cuanto a la estructura se refiere, y sistemáticamente, periódicamente, tú puedes hacer una verificación de los objetos digitales. Claro, siempre tiene que ser la misma, tiene que ser un chequeo, un checksum precisamente de la información digital que está ahí contenida. Entonces, yo te diría, son esas 3 medidas en términos precisamente del almacenamiento digital, donde la nube puede ser ocupada para fines de acceso. Salvo que, por ejemplo, sea una institución pública que haya construido internamente los ingenieros y que es válido una nube interna y que además tienen copias en otros lugares, ¿no? De estos contenidos. En esta investigación que les comenté, nos dimos cuenta que la mayoría de los programas de radio que se conservan están en cassette. El cassette es un soporte casero. Pero que al final de cuentas un archivista decidió que como las cintas de carrete abierto se estaban reciclando porque eran demasiado caras, iba a tener copias en cassette. Y en este momento una buena cantidad de los programas de la radio se conservan en cassette. Entonces, el cassette, en efecto, es un soporte casero, pero es un soporte que se ha utilizado para resguardar una buena cantidad de programas de radio del siglo pasado. Perla, y en cuanto a las radios comunitarias, ¿qué recomendarías para preservar estos archivos? Mira, hay 2 acciones inmediatas que en las radios comunitarias se pueden hacer. Para llevar el control intelectual hay que llevar un registro, aunque sea en Excel, de precisamente las producciones con los metadatos, con los campos de identificación básicos. Estos campos se pueden identificar claramente tanto en las publicaciones que tenemos en el IBI. Acabamos de publicar un libro que es de la grabación de campo a la preservación digital, y ahí vienen una serie de campos que están estandarizados con el estándar Dublin Core. Mencionaré brevemente aquí el título del programa, quién es el productor, ¿verdad? Cuándo fue la fecha de grabación, cuáles son los temas que se abordan y una breve sinopsis. Eso es muy importante, e ir guardando los programas en la computadora y además tener un disco duro, de ser posible, ¿verdad? Yo sé que las condiciones a veces son muy complicadas. Un disco duro en otra ubicación geográfica como una medida de respaldo. Y podría tener, en todo caso, una copia en baja definición, en baja resolución, en MP3, precisamente en la nube para temas de acceso, ¿no? Porque también es muy importante que toda la producción radiofónica que se está generando día a día esté publicándose porque forma parte de este ecosistema digital contemporáneo. Entonces, está también
a la larga es una vía de conservación, porque finalmente el tema de la conservación tiene que ver, como lo comentaba en la charla, con recursos económicos, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con personal capacitado. Eso se tendrá que ir construyendo de manera paulatina, porque se irán creando comunidades, se irán gestionando recursos para contar con almacenamientos compartidos, ¿verdad? Y que un sistema de almacenamiento pueda ser ocupado por más, no solo por una radiodifusora, sino por varias, ¿no? Entonces, yo te diría esas recomendaciones. También te diría, se tienen que ir familiarizando, por supuesto, con la creación de archivos digitales, es decir, estos sistemas de gestión y almacenamiento masivo digital, con los software abiertos, todo lo que es el código abierto, y ir haciendo pruebas. Es decir, cuando hablamos nosotros de la preservación digital, siempre hablamos de proyectos que se tienen que pensar como para 10 años, ¿sí? Cuando tú decides qué software utilizar, tienes que pensar al menos en 10 años qué software, qué arquitectura de almacenamiento masivo digital vas a ocupar, y antes de cumplir esos 10 años ya tienes que estar generando el nuevo proyecto, ¿no? Para la próxima década. Entonces, es un trabajo de largo aliento, pero hay acciones muy concretas que se pueden empezar a desarrollar. Sobre el software de acceso libre, ¿nos podrías compartir ejemplos de gestores de audio? Mira, yo sugeriría Telemeta, que es un software francés que generó el Grupo de Investigación Musical de Francia, del INA de Francia, y Telemeta, la Fonoteca Nacional se hizo la traducción al español. Evidentemente la lectura y la instalación tiene que ir de la mano de un ingeniero, y se tiene que conocer todas las posibilidades que ofrece. Lo que este software a mí me parece que nos da y que hay que tomar en cuenta siempre que se adapte y adopte un gestor de contenidos digitales, es que administra los contenidos sonoros en formatos de preservación, en el WAV, en el BWF, el AIF, y también te da formatos de acceso en MP3, y para radio es el AAC, el formato AAC, que es un formato de compresión digital, y además te permite la migración de los campos del Dublin Core. Entonces, estas dos cosas son fundamentales. Otro software que se usa mucho en Sudamérica es el Atom. También se puede meter, buscar a las comunidades que están trabajando con este software. Y yo daría dos recomendaciones que son fundamentales. Si tienen recursos económicos y pueden comprar un sistema de almacenamiento masivo digital, pues van a poder resolver muchos problemas. Pero si no, tienen que contar con un muy buen ingeniero o ingeniera que pueda familiarizarse y trabajar con estos software, y elegir un software que les permita migrar sus contenidos digitales en formatos de preservación, y que los metadatos sean interoperables, que se puedan pasar a otro software. Este camino de la preservación digital es un cambio continuo. Entonces, como lo decía, si ustedes están trabajando en este momento con un software, tienen que garantizar que en los próximos 10 años sus objetos digitales se migren de manera transparente a otro, al que ustedes decidan, y se vayan los metadatos, es decir, todos estos datos de identificación con el objeto digital. ¿Sí? Eso es fundamental. Tenemos aquí muchos elementos interesantes para ampliar las fuentes que Perla nos ha compartido. Perla, ¿tienes un comentario de cierre? Bueno, para concluir, yo quisiera señalar que en la creación de un archivo digital hay dos conceptos que son fundamentales. La autenticidad, que
tiene que ver con que los programas de radio son lo que nosotros decimos que son, ¿sí? Es decir, por eso es tan importante que tengamos los metadatos, porque muchas veces los catalogadores o las personas que trabajan en el archivo no alcanzan a identificar todas las voces de quiénes son los locutores, por ejemplo, ¿no? No saben en algunos casos quién produjo ese programa. No sabemos si realmente es una voz histórica o es un actor que está interpretando a un personaje de la historia. Entonces, por eso es tan importante que desde el momento en que se produce un programa se incorporen los metadatos básicos para que cumplamos con la autenticidad y la integridad, garantizar que los contenidos digitales tengan permanencia en el tiempo. ¿Sí? Es decir, que no se alteren, que no se corrompan, que no se modifiquen para evitar precisamente este tipo de problemas. Y eso es un tema de seguridad. Entonces, si un archivo y una radiodifusora confieren autenticidad e integridad, generan un entorno de confianza y de credibilidad. Es fundamental. Son dos valores fundamentales para cualquier archivo: la autenticidad y la integridad. Y el hecho de que un archivo tenga credibilidad y genere confianza en la sociedad es lo que le da su pertenencia dentro de la sociedad. Porque el archivo es muy importante para la sociedad. Siempre han existido los archivos y siempre van a seguir existiendo, aunque cambien las sociedades. Son esa parte íntima de su identidad, pero tienen que cumplir con estos principios. ¿Qué es un metadato? Siempre estos términos que podrían ser ajenos para quienes trabajan en la radio representan un dolor de cabeza. Técnicamente se define el metadato como el dato del dato, pero para quienes trabajan en la radio es importante saber que es la información que identifica y con la cual se va a recuperar el programa una vez que ya haya sido transmitido. Cuando pasen los años, vamos a poder saber cuál es el título del programa, quién fue el productor, en qué año se hizo, ¿verdad? Cuáles son o fueron los principales temas que se abordaron en ese programa y quiénes participaron, quiénes fueron las voces, de ser posible los guionistas también, ¿verdad? Los asistentes también, ¿por qué no? Tienen un trabajo muy importante en la producción del programa de radio. Entonces, el metadato es esa información breve, brevísima, que se puede incorporar en no más de 10 minutos. Es decir, porque ¿quién mejor que el productor sabe cómo se llama el programa? ¿Quién participó en la producción? ¿Cuál es el tema que se abordó? Entonces, esos son los metadatos. Perla, gracias por haber compartido tus conocimientos aquí en comunidad. Y muchas gracias a ustedes, a ti que nos ves desde pantalla, a nuestros compañeros de la RUM y a todas las personas interesadas, también incluso porque en las familias encontramos cassettes, discos, grabaciones antiguas de un abuelo o de una hermana, por ejemplo, cuando era bebé, y varias cuestiones que apelan a nuestra educación sentimental. Soy Frida Saldívar, hasta pronto.